Ya les voy a explicar un poco cuál es lo que yo tenía pensado hacer para este repaso, porque es harta materia, como para decir ya aquí en 2 semanas, creo que es la otra oportunidad, ir viendo toda la materia. O sea, es muy difícil ver tantas cosas en tan poco tiempo. Eh, Me mandaron por ahí algunas preguntas de la prueba que habían hecho, ya así que me voy a enfocar en eso eh, para, me voy a firmar de esas preguntas para hacer el repaso. Ya voy a compartirles acá la foto, y si algunos ya la tienen. Eh, estaba armando una especie de PowerPoint para explicar esto, pero eh, creo que es mejor explicarlo así en palabras, por si alguien tiene duda en el momento. ¿Ya? Me pueden escribir igual, ah, pueden escribir igual en el chat por si es que tienen alguna pregunta, ya en el momento que tengan la duda. Eh, Entonces, para recordar un poco cómo funciona este tema de estas pruebas, ya son 25 preguntas, de las cuales supuestamente son como 5 las que se deberían repetir de esta prueba en la próxima. Ya a veces son menos, pero yo tengo entendido que siempre son 5, pero no nos confiemos tampoco. Ya las preguntas, como ya saben, los que ya le hicieron al menos la primera oportunidad, hay preguntas tanto alternativas como de escribir. Ya por lo general son una o dos preguntas que hay que desarrollar, pero ahora este año vi que aparecieron más. Y también no todas las pruebas son iguales. O sea, esta es una, había visto unas preguntas de otra prueba, pero no sé dónde quedaron esas fotos. Y, y lo importante es que las preguntas que no salen, entonces van a salir preguntas de otra materia, nada que ver. Entonces igual hay que ir, no solamente vamos a ver cada pregunta, sino que también un poco más amplio el tema del módulo donde se encuentra esta pregunta. Entonces, esto parte de hecho con el último módulo, con el módulo número 6 no, 7. En el módulo número 7 que es de biología, que trata sobre... Eh, nada que ver, estoy viendo otra cosa. No, pero el módulo 7 igual en segundo ciclo. No, el 4. Hay que ver, está viendo otros números. ¿No? Ya, en el módulo número 4 que trata del cuerpo humano, ya de los sistemas del cuerpo humano, primero se ve cómo el cuerpo humano recibe y reacciona frente a la información que tiene en su entorno. Ya en esto se ve el sistema nervioso principalmente y el sistema endocrino, y después se ve cómo el cuerpo, en el momento en que reacciona frente a esa información, qué es lo que va a hacer. Entonces ahí se ve el sistema renal y el sistema inmune. Esta primera pregunta trata sobre el sistema renal. Dice, ¿cuál es la unidad estructural y funcional básica del riñón? A ver, vamos a buscar el PowerPoint de los riñones. En el sistema renal, entonces nosotros vimos, antes de llegar a este punto en particular de cuál es la unidad funcional del riñón, tenemos que entender qué es el riñón, ¿no es cierto? Hay que recordar qué es. Quizás todos sabemos, tenemos una cierta idea de dónde se puede ubicar. Si nosotros nos tocamos en la espalda, aquí en la parte baja de la espalda, vamos a tocar nuestros riñones, que de hecho a veces se inflaman y podemos sentir ahí cómo se inflaman. Son relativamente grandes, más o menos dos de nuestros puños puestos así, uno al lado del otro. Un poquito menos que eso, pero ese es más o menos el tamaño que van a tener nuestros riñones. Los riñones van a tener eh, como que no están conectados a nada, o sea, están ahí, ¿no es cierto? Y de los riñones salen esta, estos conductos, ya que se llaman uréteres, y lo único que va a hacer el riñón es tomar la sangre que pasa a través de ellos y la va a filtrar. Entonces, en el fondo, la función del riñón va a ser esa, limpiar la sangre. Eso es lo único que hace el riñón. Es un colador gigante de sangre.
Entonces su unidad estructural y funcional va a ser la estructura que va a hacer esa función, o sea que va a filtrar la sangre. Entonces hay que tener eso en mente, porque si nos olvidamos del nombre en particular, quizá decimos, ya, a ver, ¿cuál era la función del riñón? Es filtrar la sangre, ya. ¿Cuál es la parte del riñón que filtra la sangre? Entonces quizá nos podamos acordar entonces de cuál es esa unidad estructural y funcional. Ya. Bueno, aquí nos dice, pues, el sistema renal, y específicamente el riñón, se encarga de filtrar la sangre, eliminando los desechos como la urea, el amoníaco y regulando la cantidad de agua que tenemos en la sangre. En el fondo, lo que se produce en el riñón es la orina. Todos los mamíferos producimos orina, casi todos los vertebrados producimos orina, y todos tenemos riñones. Todos compartimos esa gracia. Si nosotros nos vamos a ver el riñón ahora de manera más microscópica, ¿cierto? Si lo cortamos y vamos viendo qué partes tiene ahí y las vamos revisando con un microscopio, nos vamos a encontrar con varias cosas, ¿ya? Pero cada una de ellas forma un conjunto bastante grande, ¿ya? Y este conjunto le vamos a llamar toda esta cosa, ¿cierto? A ver, está el lápiz. Esto es la unidad estructural en el fondo. Aquí se ve un montón de tubos nomás, ¿ya? Pero parte de acá, ¿cierto? Donde se comienza a filtrar la sangre, tenemos un tubo que recorre todo este camino, baja y sube, y se junta con otros conductos que en el fondo va a formar la uretra después o sea, los uréteres, perdón, que van a ir saliendo de toda esta filtración. Y eso es la unidad estructural. Pero ahora, ¿cómo se llama? Porque eso es lo que nos preguntaba desde un principio. Vamos a ver la foto. Eh, todo el conjunto, ¿ya? Todo el conjunto desde que se comienza a filtrar la sangre, salen los primeros tubos, ¿cierto? El tubo distal proximal, el asa de Henle, el tubo distal, y después el uréter, ¿ya? Todo eso, hasta llegar acá, ¿ya? Todo esto que está acá, se llama un nefrón, ¿ya? Todo el conjunto, entonces es la letra A. ¿Qué son los uréteres? Los uréteres son los conductos que salen del nefrón, ¿ya? Son todos los nefrones que se van juntando en conductos más largos. En el fondo eso van a ser los uréteres. La cáliz renal es una parte del riñón que podríamos decir que sostiene todos los nefrones. Y por último tenemos las glándulas suprarrenales, que es una estructura que está sobre el riñón, pero no es parte del sistema renal. Y eso también es bien importante porque se comunican entre sí, funcionan en conjunto en algunas cosas, pero para el sistema renal, para lo que es la filtración de la sangre, no tienen nada que ver las glándulas suprarrenales. Ya estas actúan cuando tenemos una liberación de estrés, ya cuando nos asustamos. Quizás si alguien alguna vez ha tenido un susto muy, muy grande y quizás después, a las horas después, si es consciente de su cuerpo, quizás se pueda recordar que le dolía la espalda. Eso es porque los riñones literalmente como que se estrujan. Bueno, en verdad no el riñón, es la glándula suprarrenal, ¿ya? Pero están pegaditas encima del riñón. Entonces, para que recuerden que cuando hablamos de la unidad estructural nos referimos a toda la estructura que va a filtrar la sangre, ya que van a ser los nefrones. Las otras partes, ¿no es cierto?, que nos pueden mencionar, entonces son como, van a ayudar, van a ayudar a este proceso, pero no lo hacen. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de unidad estructural y funcional. Así, podemos hablar también de unidades estructurales y funcionales en otros órganos. Y ahí siempre tenemos que buscar cuál es la parte que hace como la función general. Por ejemplo, si hablamos, eh, por ejemplo, del pulmón, tenemos que pensar, a ver, ¿qué es lo que hace el pulmón? El pulmón lo que hace es tomar aire, ¿cierto? Y intercambia los gases con la sangre. Entonces, ¿cuál es la parte del pulmón que hace eso? Van a ser los bronquiolos. Entonces, el bronquiolo podríamos decir que es la unidad estructural y funcional del pulmón. Y así podríamos ir con muchos otros órganos. Entonces, si les preguntan algo similar en la segunda prueba, siempre tienen que pensar cuál es la unidad como del sistema completo, ya lo más importante del sistema, y
quién hace esa función. ¿Ya? A eso se refieren con la unidad estructural y funcional. Eso. Sigamos con la otra pregunta. Dice, ¿cuál es un ejemplo de inmunidad innata? Antes de ver la respuesta, intentemos siempre acordarnos qué es lo que nos están preguntando. O sea, veamos, aquí lo que nos preguntan es la inmunidad innata. En el fondo, reconocer cuál de estas situaciones que me plantean a continuación corresponde a inmunidad innata, y para eso tenemos que saber qué es una inmunidad. ¿Ya? Una inmunidad son todas las respuestas que tiene nuestro cuerpo para defenderse de agentes externos. Y ahí cuando digo todas, son todas las cosas que ustedes se puedan imaginar que tiene su cuerpo. Entonces quizás lo que muchas veces pensamos cuando hablamos de inmunidad son los anticuerpos. Ya sobre todo que ahora están súper, son bien famosos todas estas palabras de anticuerpo, antígeno, virus, cosas así. Entonces los anticuerpos son una de las tantas formas que tenemos de defendernos. Pero el problema es, ¿son innatos o no son innatos? Porque aquí lo que nos están preguntando es cuál de esto es inmunidad innata. Entonces, cuando hablamos de inmunidad, tenemos dos tipos, la innata y la adquirida. ¿Qué significa que algo sea innato? Esto también podríamos ver como el origen de la palabra, que es latina, que es es de antes y nato es de nacer. O sea, algo innato es algo que traemos desde el nacimiento, por si es que con eso se acuerdan después qué significaba innato. ¿Ya? O sea, innato es antes de nacer, antes de que seamos, antes de que seamos natos, eh, antes de ser una guagua, ¿ya? Cuando todavía estamos en el vientre. Entonces, en el vientre ya se van produciendo las primeras formas de defendernos de nuestro entorno. Mientras que la inmunidad adquirida son todas aquellas cosas que nuestro cuerpo aprende, por decirlo de una forma, va a aprender después de que nace. ¿Ya? Entonces, solamente con esa idea en mente, veamos qué alternativas se acercan más a poder decir cuál es inmunidad innata. La primera nos dice es la que recibe un recién nacido de la leche materna. Ya vimos que por concepto innato es antes de nacer. Entonces no puede ser después con la leche materna, porque la leche materna la consumimos después de nacer. O debería ser así. Hay personas que no producen leche, entonces no siempre se da eso. Ya, la segunda nos dice, es la que posee un recién nacido sin mediar agentes externos. Ah, podría ser, ¿no es cierto? Porque nos dice un recién nacido. Ya, entonces, sin mediar agentes externos, o sea, quiere decir que antes de enfrentarse al mundo externo ya los tiene. Podría ser o no. Esto es como lo que nos dice que algo es innato. La tercera nos dice, es la que obtiene un recién nacido de los elementos alérgenos. Ya vimos que no la obtienen, ¿no es cierto? Porque algo que se obtiene es adquirido. No puede ser esa. Y la otra dice, es la que adquiere un recién nacido al entrar en contacto con prebióticos. De nuevo, no se adquiere. ¿Esto por qué es innata? Entonces, teniendo bien claro a qué se refiere, podemos deducir entonces, quizás sin sabernos de memoria todas las barreras de inmunidad innata, que son la piel, la saliva, por si acaso, los pelos, podemos saber cuál de estas cuatro alternativas era. ¿Ya? Entonces, aquí, y yo se los dije en algún momento a algunos de los que estaban cuando se conectaran a las clases, que muchas preguntas son de comprensión lectora casi. ¿Ya? Y vamos a ir viendo otro ejemplo, y este ya es el primero. La segunda pregunta ya es un ejemplo de que hay preguntas que son de comprensión lectora casi. Entonces, sabiendo lo que significaba la palabra innata, lo que es antes de nacer, ya nos podríamos dar cuenta que la primera nos dice es la que se recibe, es la que se obtiene y es la que se adquiere. Entonces ya el hecho de que estén esas palabras ahí nos está diciendo de que no son. Porque ya se obtienen, se reciben y se adquieren, quiere decir que vienen después del nacimiento. Y eso, no necesitamos saber cuáles son las barreras de la inmunidad innata.
Entonces, mucho ojo con lo que lean en las preguntas. Y a la tercera, esta sí hay que sabérsela sí o sí. Dice ¿qué hormona se activa durante el parto provocando las contracciones del útero? Aquí esta es una de las típicas preguntas que son aprendernos algunas cosas de memoria. Hay pocas cosas que en verdad les diría que se aprendan de memoria. Y quizás las funciones de las hormonas en general, de todas las hormonas que están acá en... A ver, voy a compartirle el PowerPoint del sistema endocrino. No sé qué pantalla estoy compartiendo. Sistema endocrino. Ya. Aquí está en la lista de las hormonas. Sí, como yo les decía recién, una de las pocas cosas que quizás sí sea bueno que se vayan aprendiendo casi de memoria qué son o dónde se producen, porque es otra cosa que también he visto que se pregunta harto, es justamente esta tabla que está acá, ¿ya? Parece un poco abrumador quizás ver muchas cosas, pero ya vieron, esta pregunta nos pregunta literalmente, aquí sale la respuesta, es decir, ¿dónde? Yo me sé esto de memoria, entonces sé que sale acá, ¿viste? Que se estimula la contracción. Eh, entonces, ¿cuál es la hormona que va a estimular la contracción en el útero? La oxitocina, ¿ya? Esto no hay forma de sabérselo de memoria, o sea, no hay forma como de deducirlo. ¿Ya? Solamente nos queda más o menos tener una idea clara de las hormonas principales, que son todas estas. Les voy a marcar cuáles son las más importantes quizás. Todas las que salgan del hipotálamo y de la pituitaria posterior, ¿ya? Estas tres, la hormona de crecimiento, la prolactina, esta no. La hormona estimulante de tiroides, sí. La adrenocorticotrópica, esa no creo que se las pregunten. Y las gonadotrópicas también. La T3 y la T4 siempre preguntan, o sea, no siempre, pero la he visto hartas veces. Eh, la paratiroides también. La calcitonina, pocas veces la he visto. Hay algunas palabras, o sea, perdón, hay algunas hormonas que su nombre nos puede indicar un poquito qué es lo que hacen. Y eso es lo que les voy a explicar ahora. Pero la que le estoy poniendo el puntito al lado es porque la he visto muchas veces que las preguntan. Estas no. Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Ya, a ver, como le iba diciendo, hay algunas hormonas, no todas, que su nombre nos pueden ayudar, nos pueden dar alguna pista de qué es lo que hacen. Eh, pero para eso hay que saber hartas palabras nuevas, por decirlo de una forma, porque no sé, no son nuevas. A ver, eh, la pregunta nos decía, ¿qué hormona se activa durante el parto provocando las contracciones en el útero? El eje es la oxitocina. Si nos vamos acá a la tabla, aquí me dice, la hormona oxitocina estimula el útero, estimulando las contracciones del parto. ¿Ya? Eh, pero su nombre, lamentablemente, no nos da ninguna pista de qué es lo que hace. Pero es la única cosa que hace. Entonces ya quizás se la van a hacer de memoria, oxitocina, contracciones. En cambio hay otras hormonas, por ejemplo la prolactina, como esta. Pro casi siempre viene antes de cualquier palabra que sea como de primero, ¿ya? El prefijo pro. Entonces, pro a veces lo ponen cuando va a producir o viene antes de lo que está después. En este caso, prolactina, o sea que es pro, o sea, es primero a la lactancia. O sea que va a estimular la producción de leche, ¿ya? En caso de que, ¿no?, les preguntaran por la prolactina. Hay otras hormonas que su nombre es lo que hacen. Por ejemplo, la hormona del crecimiento. ¿Qué es lo que hace? Nos ayuda a crecer. Aquí se estimula el crecimiento de los esqueletos, ¿cierto? Los músculos. O sea, nos vamos a estirar gracias a esta hormona. Eh, y así, entonces, vayan revisando bien cada hormona con lo que hacen. Eh, las que también he visto muchas veces son las glándulas, o sea, perdón, las hormonas sexuales de estas tres, estrógenos, progesterona y testosterona.
Estas del páncreas, ya, pero bueno, en fin, las que les puse con un puntito al lado, anótenlas por ahí para que se acuerden, esas son las hormonas que sí o sí hay que estudiarse bien, porque son las que se preguntan, o sea, y lamentablemente hay preguntas de este tipo que tenemos que aprendernos algunas cosas de memoria, no las vamos a poder deducir fácilmente con la alternativa. También es bueno, ¿cierto?, revisar toda la alternativa y decir, ya, mira, esta función creo que no tiene nada que ver y la descartamos. Entonces siempre es bueno ir como descartando aquellas alternativas que uno dice al tiro, no, esto no me suena. Pero para eso hay que repasar. Ustedes tienen que hacerlo porque no saco nada con yo explicárselos porque en el fondo son cosas que se tienen que aprender casi de memoria. Entonces yo les recomiendo que tomen esa lista, hagan una lista con toda la hormona, escriban dónde se produce, ¿no es cierto?, la glándula, lo que sale aquí, y qué es lo que hacen. Intenten escribirlo con sus palabras, porque así es más fácil después que se nos quede en la memoria. ¿Ya? Se hagan una lista y le ponen la hormona, la oxitocina, se produce en la pituitaria posterior y va a estimular las contracciones durante el parto. Y eso, ¿cierto? Se van a demorar quizá una hora, pueden hacerlo más rato, después pueden seguir mañana con otro, pueden dividirlo mitad y mitad. Esta es recomendación, porque si solamente me pongo a hablar, al final no les va a ayudar mucho para que se aprendan de memoria. Veamos la otra pregunta, la siguiente, ¿dónde está la foto? Cuarta pregunta dice, la estructura que procesa información proveniente de la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético, ¿qué estructura corresponde a la descripción anterior? Aquí también un poco parecido a lo anterior, de que hay ciertas cosas que nos tenemos que saber de un poquito de memoria. En este caso, a ver, repasemos un poco las partes del encéfalo. Buscar ¿dónde está el sistema nervioso? Ya. Cuando veamos el cerebro, recuerden, yo en el video lo menciono varias veces. Cuando hablamos del cerebro, nos referimos solamente a una parte de todo lo que hay dentro de nuestra cabeza. ¿Ya? Eh, vamos a encontrar distintas estructuras que van a tener funciones muy distintas, ya muy variadas, ya, pero todas necesarias. Está el lápiz. Entonces vamos a encontrar que se ordena, y por suerte nuestro cerebro va a estar ordenado de una forma en que podríamos como usarlo de pista para saber qué hace cada parte. Vamos a decir que va de una parte superior, a ver, desde desde las estructuras superiores hacia abajo, ¿ya? Hasta estas que están más abajo. Por suerte, por la forma en que evolucionó nuestro cerebro, las cosas que ocurren más arriba son más complejas, tenemos que ser más conscientes que en comparación a las cosas que se encuentran más abajo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Lo que está más arriba, que está pintado ahí en rojo, el telencéfalo, que es prácticamente todo el cerebro, es lo más complejo de nuestro encéfalo, de todo lo que hay en nuestra cabeza, que es donde se va a producir el habla, donde se va a producir la imaginación, donde se van a almacenar los recuerdos. Ya, todas estas cosas, como lo más complejo que hace nuestro cerebro, entonces se encuentra arriba. Intenten como acordarse siempre de esta imagen. Ya lo que está más arriba, entonces lo más complejo. Y a medida que vamos bajando, ya en la posición, como se ve aquí en la imagen, vamos a encontrar respuestas cada vez más primitivas. Entonces, la parte que tenemos aquí atrás, que se llama el cerebelo, se va a encargar de cosas que no son conscientes, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar ahí? El equilibrio, eh, algunas respuestas, pero en el fondo son cosas que no nos vamos a dar cuenta que le estamos haciendo. ¿Ya? Los latidos del corazón también se van a regular con el cerebelo. Hay personas que sufren accidentes, ¿no es cierto?, en el área occipital, que es justamente acá atrás donde está el cerebelo, y tienen problemas
para siempre para poder controlar ciertos movimientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cerebelo se encarga justamente de regular estos movimientos. Si nos vamos para el otro lado, este orden que está aquí, desde el diencéfalo también tiene funciones bastante complejas. Ya, de hecho, aquí está la hipófisis, que lo vimos recién en el tema de la hormona, está la glándula pituitaria posterior y anterior, ya se encuentra ahí, de hecho lo estoy yo ahí pintando en azul. Ahí está donde se producen esas hormonas. Entonces son funciones más complejas. Después todo lo que hace el tronco encefálico, básicamente algo muy básico, que es transmitir la información desde una parte de nuestro encéfalo hacia el resto de nuestro cuerpo. Básicamente un túnel por el cual se va a ordenar la información. ¿Ya? Entonces volvamos a la pregunta. Eh, Entonces, volviendo a la pregunta, nos dice, la estructura que procesa información proveniente de la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. En este caso, nos está diciendo, justamente, hay un par de cosas que aquí que podríamos ir descartando. Primero, nos dice que provienen, o sea, que va a tomar la información que proviene de la médula espinal. Y después en la alternativa nos dice la médula espinal. Entonces ya sabemos esa no es porque nos está diciendo que viene de allá. No podría ser la misma. Luego, recordando lo que les dije, que las cosas más complejas ocurren arriba y después vamos bajando, el bulbo raquídeo se encuentra entre medio. Pero podríamos decir, ya podría ser. Dejémoslo en podría ser. La hipófisis, en cambio, se encuentra más arriba de lo que estaba pintado en verde. Tampoco podría ser. Y el cerebelo, que también se encuentra, podríamos decir en un término como intermedio, ya también, digamos, podría ser. Entonces, digamos, tenemos esta duda, podría ser el bulbo raquídeo o el cerebelo. ¿Qué otra pista podríamos buscar o de qué otra cosa nos deberíamos acordar para poder solucionar esta pregunta? Lo que sale acá, dice, la información que proviene de la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos. Entonces, una de estas dos estructuras va a ser eso. ¿Ya? Una no la hace, la otra hace. Entonces aquí lo que nos queda, según yo, es solamente saber qué es lo que hace el cerebelo y el bulbo raquídeo. Ya, en este caso, el cerebelo el que hace esto, por si acaso. El cerebelo, digamos que es como el encargado de coordinar todos nuestros movimientos. En cambio, el bulbo mueve la información. ¿Ya? Entonces, cuando nos dice, por ejemplo, ya en este caso, sabiendo eso, recién lo estaba pensando como si no nos acordáramos para qué sirve cada cosa. Pero aquí, lamentablemente, nos tenemos que acordar un poco para qué sirve cada una de estas cosas. Todo lo que tenga que ver con coordinación, con tiempo, justamente aquí la palabra clave es tiempo, porque el bulbo es algo muy parecido, ¿ya? Pero como dice que indica el tiempo exacto para que ocurra algo, ya, eso lo hace el cerebelo. ¿Sí? El cerebelo, de hecho, se encarga, como le dije recién, de que nuestro corazón esté latiendo a la velocidad que tiene que latir, que respiremos a la velocidad que tenemos que respirar, todo eso. Mientras que el bulbo hace algo parecido, también va a tomar información que viene de afuera, principalmente receptores sensoriales, pero simplemente responde, no los coordina. El que se encarga de coordinar cosas es el cerebelo. ¿Ya? Y eso. Y ahí sé que hay muchas cosas como extras aparte de la... no. Hay cosas que van como más allá de la materia en sí, ¿no es cierto? Como le dije, hay varias preguntas que tienen que ver con leer bien la pregunta, como la 2. Vamos a ver la siguiente página. Ya vemos estas últimas preguntas y con esto ya vamos terminando. La quinta pregunta nos dice, la vasopresina u hormona antidiurética es secretada por el hipotálamo. ¿Cuál es el órgano blanco donde actúa esta hormona? De nuevo lo mismo, esto de acordarnos qué hace cada hormona. La hormona antidiurética, y aquí nos podríamos quizá acordar, si es que se acuerdan de esta palabra, pero les voy a dar un ejemplo, creo que igual lo menciono en el video, no me acuerdo.
que hay muchos videos que los tuve que editar, entonces les sacaba partes que explicaba algunas cosas, porque si no quedan como de una hora. Ya, la vasopresina, eh, si es que les volvieran a preguntar por esto y no se acuerdan cuál es, piensen en la siguiente forma. Vasopresina. Vaso de los vasos sanguíneos, las venas, la arteria, y presina de la presión. Entonces podríamos decir que algo tiene que ver con la presión que hay en la sangre, en los vasos sanguíneos. En otras palabras, la cantidad de sangre que hay. ¿Y quién regula la cantidad de volumen de sangre que hay? Es la cantidad de agua que tenemos en la sangre. Por lo tanto, si nos hablan de la vasopresina, nos están hablando de la cantidad de agua que hay en la sangre, por lo tanto, quien regula eso, quien se encarga de sacar de filtrar la sangre y sacar el agua extra, son los riñones. En este caso son los riñones. Pero sigamos viendo lo otro que nos dice la pregunta. Dice, la vasopresina o hormona antidiurética es secretada por el hipotálamo. ¿Ya? La hormona antidiurética, también nos podríamos acordar qué significa anti, y la diuresis. Cuando nos hablan de diuresis o algo diurético, es la cantidad de volumen de agua que tenemos en la sangre. ¿Ya? Quizá alguna vez han escuchado de que hay alimentos que son diuréticos. Eh, hay alimentos que son diuréticos, como los espárragos. Lo que van a hacer, a ver, lo que hace eh, la diuresis es básicamente esta filtración de agua. Entonces, una antidiuresis nos va a decir que no saquemos agua, por lo tanto se produce menos orina. Cuando se, cuando se produce la diuresis, entonces estamos produciendo más orina. Y esto se va a producir en los riñones. Ya recuerden que los riñones son quienes van a filtrar la sangre. Y quien altera el funcionamiento de esta hormona es la cerveza. Así que si alguna vez han tomado cerveza y a los pocos minutos les dan ganas de orinar, es justamente porque estamos alterando el funcionamiento de la vasopresina, que está haciendo que los riñones se sobreestimulen, por lo tanto empiezan a producir mucha diuresis, se filtra mucha agua y nos deshidratamos, a pesar de que la cerveza es prácticamente pura agua, pero nos deshidrata. Ya, pero eso, para que se acuerden de esta pregunta. Y la última, ya que esto se lo voy a ver súper rápido. A ver, estas preguntas con diagramas. Ya les dije, bueno, los que pudieron estar en clases cuando tuvimos, es que muchas preguntas se tratan de leer un diagrama, ya más que de saber materia en sí. Acá lo que hay que hacer siempre que vemos un diagrama de este tipo, primero hay que leerlo como si fuera un texto, o sea, de izquierda a derecha. Igual que si fuera un libro, ¿no es cierto? Un texto, partimos desde acá, ¿cierto? Y leemos de izquierda a derecha, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Por lo general, todos los esquemas siguen esa lógica, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque para entender qué es lo que nos están preguntando acá, justamente hay que verlo de que esto que está acá es lo primero, lo que ocurre acá al medio es lo segundo, y lo que tenemos acá al final es lo tercero. Ya es una etapa, son 3 etapas que ocurren en este proceso y que nos están indicando acá de izquierda a derecha. Por eso les digo, siempre hay que leer esto como si fuera un texto. Sacar todo esto. ¿Qué otras pistas podemos tener para poder leer esto bien? Las flechas. Hay que seguir las flechas. Y acá hay 2 tipos de flechas. Las flechas que nos indican los nombres y las flechas que nos indican un proceso. En este caso tenemos casi puras flechas que nos están indicando nombres, o sea que nos están apuntando, ¿cierto? Nos dicen neurona presináptica y me apuntan a la neurona presináptica. Aquí nos dice vesículas con neurotransmisores y me apunta a las vesículas con neurotransmisores. Suena un poco obvio, pero de repente con la presión de la prueba nos olvidamos de las cosas más básicas que hay que hacer, ¿ya? Entonces, vamos viendo a qué apunta cada flecha, eso es súper importante. Y por último tenemos otra flecha más grande que el resto. Y esto es importante porque muchas veces vamos a ver flechas solamente, pero hay flechas que son distintas.
En este caso, lo que la diferencia a una flecha que es muy importante para entender esto, es que es un poquito más grande. Esta en particular, ¿ya? Si se fijan, esta flecha tiene la cabeza un poquito más grande, entonces nos está indicando otra cosa distinta a las otras flechas. Y esto lo hago mucho hincapié porque de repente parece como súper básico, como son flechas, o sea, obviamente me están indicando algo, ¿ya? Pero son como pistas que nos van a ayudar para poder entender bien esto, ¿ya? Se lo voy a dejar